De a créditos. Son las 7:03. A esta hora está con nosotros, invitado el exministro de Economía y Finanzas, el economista Marco Flores Troncoso. Y es que hay un tema importante. Los ecuatorianos quieren saber realmente cuáles son los resultados oficiales y en firme que trae el presidente de la República, Daniel Noboa, como resultado de la gira internacional. Qué gusto, un honor conversar con usted siempre, economista Marco Flores. Buenos días. Buenos días, Mayra. Un saludo para usted y para todos quienes hacen Radio Morena y sus afiliados y para el resto de compañeros de trabajo que están en la emisora. Bueno, confirmado no hay nada, porque lo que hacen los gobiernos es exponer las posibilidades de inversión que ofrece el país. Lo han venido haciendo desde siempre. Pero de ahí lo que hay que ver es qué posibilidades se concretan. Eso ya depende de los inversionistas. En todo caso, bueno, es bueno que los gobiernos ofrezcan un paquete de inversiones, pero también hay que tratar de concretarlas. Solamente le hago recuerdo de algo. En el gobierno del señor Moreno, el ministro de Comercio, el señor Campana, declaró abiertamente que Ecuador se había transformado, dijo, en el epicentro de la inversión mundial y no llegó ni medio dólar. Luego en el Moreno del señor, en el gobierno del señor Lasso, él y su ministro también de la producción hablaban de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador y dijeron tener un paquete de inversiones de 39.000 millones de dólares para que ofrecía el Ecuador. No llegó un centavo. Es más, tuvimos la peor inversión de la historia. Em, Actualmente se han realizado varias propuestas de inversión a diferentes inversionistas internacionales, pero hay que ver si esos inversionistas concretan la inversión. Fundamentalmente depende de ellos. El punto fundamental aquí es que a mí me parece que el país no ofrece las garantías necesarias como para atraer a los inversionistas. Porque si uno se pregunta por qué, después de tantos años y teniendo paquetes de inversión que se ofrecen, ¿por qué no llega la inversión? Probablemente porque no les resulta atractiva. Lo que les resulta atractivo es tomar a cargo los campos petroleros en producción, administrar el oleoducto en concesión por 20 años más, que se les dan concesiones seguramente de la telefonía, el sector telefónico, el sector de la energía. Esas son las cosas que les gustan a los inversionistas. Así que lo que hay que hacer es esperar, Mayra, porque certeza no tenemos ninguna, ni podemos tenerla tampoco. Depende ya de los inversionistas. Con 6 minutos. La vocera, la portavoz nacional del gobierno, ha expresado algunos temas. Por ejemplo, la matrícula a $10 para los carros eléctricos. ¿Eso va a contribuir en resolver la economía o la crisis económica que atraviesa el país? Le pregunto esto y también le consulto porque el anuncio es que de parte de los gobiernos de China y también España habría una inversión en materia para contribuir también y resolver el problema de la crisis energética que posiblemente tenga el país. Ahora mismo, por las fuertes lluvias en la Amazonía, se plantea por parte del Operador Nacional de Electricidad, SENACE, que deben encender o que los generadores deben ser encendidos porque no hay capacidad en este momento. Es decir, sabemos que tenemos problemas e inconvenientes en el tema energético. ¿Cuál es el análisis respecto de la contribución que podríamos obtener como resultado? A ver, sobre la matrícula de los vehículos, que se anuncia que se cobraría 10 o 20 dólares, es una buena decisión, pero es para los vehículos eléctricos, exclusivamente para los vehículos eléctricos. Ahora, el país no tiene la infraestructura necesaria para ampliar significativamente el número de vehículos eléctricos. Si usted hace un viaje corto dentro del país, difícilmente tiene dónde cargar los vehículos. Es decir, hay que ampliar también las posibilidades de que los vehículos puedan ser recargados. Así como tiene estaciones de gasolina, hay que tener estaciones de energía, como ocurre en otros países. Pero en todo caso, la decisión es buena, va en la dirección correcta y ayuda a mejorar la calidad del aire, ayuda a mejorar el medio ambiente y a no agredirle tanto a la naturaleza.
como a diario se hace aquí en el Ecuador. Así que me parece una muy buena medida. Hay que insistir en ese tipo de medidas que van hacia una economía verde, que protegen el planeta y que tratan de ofrecer mejores servicios a la gente. Respecto de los ofrecimientos de España y de China, mire, el Ecuador puede conseguir financiamiento de China, yo creo que sin mayor problema. No le estoy hablando necesariamente de inversión, le estoy hablando de financiamiento, o sea, de crédito, si es que hay las garantías adecuadas. Los chinos, las empresas chinas, siempre exigen las garantías adecuadas. Además, buena parte de esos créditos vienen atados a las propias empresas, como hace Estados Unidos, como hace Alemania, como hace Italia. Es decir, son agencias del gobierno que le pueden dar crédito, pero usted tiene que contratar a empresas chinas. Hay otros créditos que se pueden obtener si es que el Ecuador da buenas garantías para que el país use el dinero en lo que crea que debe usar. Entonces, veremos más adelante qué es lo que ocurre con las posibilidades de inversión del gobierno chino o de empresas chinas y con las posibilidades de financiamiento chino. Lo mismo ocurre con el Reino de España, ¿no? Mire, nadie invierte si no tiene las suficientes garantías de recuperar su dinero, las suficientes garantías de tener una buena rentabilidad, es decir, de que la inversión sea atractiva para los inversionistas. No invierten ni los internacionales ni los nacionales si es que la economía no le ofrece esas garantías. Y la economía ecuatoriana, el país en general, tiene un gravísimo problema que conspira contra la inversión: el deplorable estado de la institucionalidad en el Ecuador y el deplorable estado del Estado de Derecho, aunque sea redundante. Si el Ecuador no construye un verdadero Estado de Derecho y no tiene instituciones fuertes y sólidas, difícilmente va a venir la inversión internacional al Ecuador y difícilmente se va a ampliar la inversión nacional. Hay que ampliar además la capacidad de demanda de los ecuatorianos con buenas políticas económicas para que quienes invierten tengan a quien vender el incremento de su producción. Porque si quienes invierten no tienen a quien vender, entonces no van a invertir más ni van a contratar más empleo. Esta es una tarea que pertenece a la buena economía. Hay que hacer buena economía para eso. Y el Ecuador no tiene la institucionalidad que requiere. Hoy en día, y sobre todo después del trabajo de los últimos ganadores del Premio Nobel de Economía, Robinson y Acemoglu, nadie discute que las instituciones juegan un papel fundamental en el desarrollo de los países. Si usted no tiene instituciones sólidas, inclusivas, es decir, de ayuda a la gente, entonces difícilmente la economía florece, difícilmente la economía se robustece y difícilmente hay el crecimiento económico con el empleo necesarios. De manera que la institucionalidad es clave en economía, clave, no hay duda de que es así. Y eso significa también un Estado de Derecho sólido. Lo último que tiene el Ecuador es Estado de Derecho sólido. Es simplemente cuestión de ver lo que ocurre aquí todos los días. De manera que hay que sustancialmente mejorar las dos cosas. Horas con 11 minutos en su estación Radio Morena. El diálogo a esta hora de la mañana, hermanos ecuatorianos que siguen la programación Morena Noticias, aquí en Radio Morena, es con el economista Marco Flores Troncoso. Economista, qué gusto. Recibimos incluso un trabajo suyo respecto a cómo está estancado y me gustaría también que usted en alguno de los pasajes de este diálogo amplíe sobre lo que refleja la seguridad social, el PEA como tal, la población económicamente activa en el Ecuador y qué es lo que registra el IES. Recibimos ese documento a inicios de este mes. Y aprovecho el tema que inició mi compañera para formularle y esperamos su reflexión. El presidente, aprovechando esta gira, ha estado participando también en estas sesiones de la ONU, ¿no? Y dos temas puntuales. Tocar en ese cónclave la situación de cómo afectan las economías en el orden global, la actuación de las organizaciones criminales, que esto es un tema de orden global. Y otro tema que lo escuché, es urgente revisar los criterios de clasificación cuando hablamos de los multilaterales, la financiación de orden internacional. Es presente el tema, ¿cómo lo podemos revisar el pronunciamiento del presidente de la República, Daniel Noboa, en la sesión de la ONU, de alto nivel? Bueno, me parece que está bien que el presidente de la República y en general las autoridades ecuatorianas le cuenten al mundo cuál es la situación del país. Mire, hace más de un año,
aquí en estos mismos micrófonos y luego en otros colegas de ustedes, yo insistía en una propuesta. El Ecuador está luchando contra un monstruo muy grande, que es y un monstruo de varias cabezas, que es el narcolavado y el narcotráfico. Gran parte de la oferta mundial sale del Ecuador. Gran parte de la oferta mundial de drogas sale del Ecuador. Lo sabemos perfectamente por las noticias que diariamente nos traen ustedes y nos traen los medios de comunicación. Pero esa es la mitad del problema. Esa es la una cara de la medalla. La otra cara de la medalla es la demanda. Si no habría una demanda creciente, o por lo menos sostenida, entonces la oferta se reduciría, pero eso no es el caso. Alguna vez yo les recordaba una frase del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, que decía los gringos, refiriéndose a los consumidores, que no son solo gringos, ¿no? Es a nivel mundial. Decía, ellos ponen las narices y los ecuatorianos ponemos los muertos. Y eso es exactamente lo que está pasando. Eso a mí me llevó a plantear hace más de un año la necesidad de construir en el Ecuador. Y esa es una actividad que debería, y una propuesta que a mi juicio debería realizarla el gobierno. Celebro que el presidente de la República ha mencionado una posibilidad en esta dirección. Hay que conformar una fuerza internacional en el Ecuador, no una base militar, sino una fuerza militar, una fuerza internacional, que usted le puede poner cualquier nombre, ¿no? La Fuerza por la Paz, como quiera poner, con la bandera del Ecuador en el centro y los principales países a los lados, comenzando con Estados Unidos. Estados Unidos, Italia, España, Bélgica, Holanda, los principales países a donde llega la droga ecuatoriana, que sale del Ecuador. ¿Para qué? Para que estos países, siendo la mitad del problema porque son los principales consumidores, le ofrezcan al país servicios de inteligencia especializados, tecnología del más alto nivel, armamento moderno para poder combatir a este monstruo del narcotráfico y por supuesto fuerzas de élite para ayudar en el combate. Nadie se puede oponer a eso. Eso no significa degradar la soberanía del Ecuador, todo lo contrario. La soberanía del Ecuador es fundamentalmente la seguridad de la gente. Entonces, esa propuesta es una propuesta que yo la hice hace más de un año. Ojalá el gobierno insiste en esta dirección, porque yo estoy muy convencido de que el Ecuador no puede solo. Como le dije al iniciar esta reflexión, a mí me parece que el monstruo es demasiado grande. Mire, el gobierno ha venido haciendo esfuerzos en la lucha contra el narcolavado, el narcotráfico, la delincuencia, en fin. Pero no alcanza, literalmente no alcanza contra este monstruo de varias cabezas que es demasiado grande, que tiene todo un ejército, ¿no? Se habla incluso de 40.000 hombres vinculados al narcotráfico. Tiene todo un ejército, armamento sofisticado, servicios de inteligencia, en fin. De manera que me parece que esta es una propuesta necesaria y sobre todo es necesario llevarla a la práctica para que el Ecuador reciba la ayuda que requiere. Como parte del problema, que son los países estos que le acabo de mencionar y algunos otros. Pero creo que con 6 países, 8 países, 4 a cada lado de la bandera ecuatoriana, se puede centralizar un centro de operaciones, o se puede establecer un centro de operaciones, por ejemplo en Manta, ¿no? Que es una zona muy conflictiva, con todos estos elementos que le acabo de mencionar. 17 minutos. Las economías criminales, cómo erosionan las economías legítimas. Y lo otro, fundamentalmente, ¿será posible los multilaterales que también entren en consonancia de estas necesidades? La situación de la deuda a los países que en muchas situaciones están ahora asfixiados, economías que ya no soportan más. Tendremos la Pero posibilidad, porque eso es el encuentro de alto nivel en este orden, y me gustó que lo haya puesto así el presidente de la República del Ecuador. varios economistas en el mundo están hablando de una nueva crisis de la deuda externa, de la deuda pública en general, pero particularmente la deuda externa. Las economías latinoamericanas, hablo de las latinoamericanas porque en ese contexto es que está nuestro país, Ecuador, han incrementado de manera sustantiva, inusitada, su deuda pública y fundamentalmente su deuda externa.
Mientras el Ecuador no solucione el problema de la deuda, difícilmente puede impulsar un crecimiento sostenido suficiente, porque el crecimiento que se da en el Ecuador, el crecimiento del PIB, no solamente que es frágil y es inestable, sino que es muy pequeño y no alcanza a distribuirse a una población más amplia. Se queda en la punta de la pirámide, como las nieves del Cotopaxi, se quedan arriba. Pero a todo el resto de la población, que está de la mitad hacia abajo, como en el Cotopaxi, solo les llega el agua, no les llega la nieve. Igual sucede con el crecimiento económico. El Ecuador necesita crecer al 5%. Y hace muchos años ya, más de 10 años, no ha crecido al 5%. Los últimos 8 años de los gobiernos del señor Moreno, el señor Lasso y el señor Noboa, en promedio la economía ecuatoriana ha crecido al 0,5%, es decir, 10 veces menos de lo que debe crecer. La deuda conspira contra el crecimiento económico. Y la razón es muy simple, pues, Roberto. El Ecuador está debiendo más de 90.000 millones de dólares. Ese es el corte a la última información del boletín del Ministerio de Finanzas, el corte a marzo. Eso significa que este año, por ejemplo, el Ecuador, entre capital, intereses y otros pasivos, según consta en las propias cifras del Ministerio de Finanzas, el Ecuador debe pagar 11.309 millones de dólares. Como consecuencia de eso, ese pago se lleva más del 30% de todo el presupuesto del Estado, que son 36.000 millones de dólares. Si usted está dedicando el 30% del presupuesto del Estado para pagar deuda pública todos los años, bueno, lo primero que ocurre es que desaparece la inversión del gobierno central, como en efecto ha desaparecido desde hace 8 años en el Ecuador, y por eso tenemos los servicios públicos destruidos. En el Ecuador no hay servicios públicos. Aquí le hago un pequeño paréntesis nada más. Mire, hoy en la mañana yo escuchaba noticias de una emisora local de la ciudad de Quito, donde se supone que es el secretario de Movilidad, festejaba con bombos y platillos que en el sector de Conocoto, uno de los valles aledaños a Quito, se ha puesto una nueva ruta de buses. ¿Usted se puede imaginar la pobreza del país? Que hagan un escándalo de esto porque hay una nueva ruta de buses. Es decir, que a la gente le den gato por liebre para decirle, mire, cómo le estamos ayudando. Pues es lo mínimo que debe tener la gente en qué transportarse. Bueno, los servicios públicos, por eso en el Ecuador, son de pésima calidad. Usted ve lo que sucede en los hospitales, lo que sucede en el transporte, lo que sucede con la educación. La razón es que está liquidada la inversión del gobierno central porque la plata se dedica al pago de la deuda. Pero de la deuda externa fundamentalmente, que es el 65% o el 60% de la deuda total, un poco más del 60%. Pero ese es el primer efecto visible, la destrucción de la inversión pública. Pero usted tiene un efecto subyacente muy grave, que es el efecto negativo sobre el crecimiento de la economía. Como no tiene inversión pública, no existe inversión internacional y la inversión privada nacional está disminuida, está herida, viene herida desde la pandemia. Entonces el crecimiento económico se contrae, la economía no crece o crece muy poco. Cuando una economía crece muy poco, usted no tiene la suficiente capacidad para dar empleo a la gente. De manera que es una situación sumamente complicada. Uno de los orígenes fundamentales está en la excesiva deuda pública. Excesiva porque no hay crecimiento económico. Ahí está una razón básica, de la situación en la que nosotros estamos viviendo. Y la otra es el aislamiento que tiene el Ecuador de la inversión internacional por las razones que ya le indiqué. Mire, en el Ecuador, el ahorro financiero interno, es decir, el ahorro que genera la economía, es muy pequeño. Me refiero al ahorro legítimo, ¿no? Es muy pequeño, es muy pobre y por lo tanto requiere utilizar ahorros internacionales. Esto es financiamiento internacional, inversión internacional. Pero mientras el Ecuador no cambie su esquema de institucionalidad, no fortalezca la institucionalidad, el Estado de Derecho, y no tengamos la suficiente inversión internacional, porque hay institucionalidad y hay Estado de Derecho, difícilmente la economía va a crecer al ritmo que se requiere crecer. Esto es indudable, Roberto. Le decía economista Marco Flores Troncoso, entiendo que no soy el único, Roberto Figueroa, quien os habla, el que recibió este documento, y me agradaría, el empleo registrado en el IES continúa estancado.
Y usted hace allí, en ese documento que recibí, una explicación práctica, sencilla, de cómo se debe de medir el nivel técnico y qué es lo que en realidad representa. Hay quienes de pronto, de una manera muy, pero muy superficial, hacen conocer cifras y no lo explican técnicamente cuáles son sus implicaciones. ¿Está estancada el registro? Atención, el empleo registrado en el IES continúa estancado, dijo usted en este trabajo. Claro, esas cifras son las más recientes con corte al mes de abril. El empleo registrado en la Seguridad Social, o sea, en el IES, está estancado. En el último año, entre abril del año 2024 y abril del año 2025, ha crecido en apenas 1%, absolutamente insuficiente. Es decir, los registros de empleo en el IES han crecido en el 1%. Pero ¿por qué han crecido solamente en el 1%? ¿Y a qué se debe ese crecimiento del 1%? Se debe a que ha disminuido la población económicamente activa. ¿Cómo mide usted el porcentaje del registro de empleo en el IES? En el numerador usted pone el número de empleados, 3 millones y pico tiene el Seguro Social, y en el denominador usted pone la población económicamente activa. Y eso le da como resultado un índice. Lo que ha ocurrido, Roberto, es que ha disminuido la población económicamente activa. Y en el periodo que estamos analizando de un año ha disminuido en más de 100.000 personas. ¿Qué significa la población económicamente activa? Son las personas de 15 años de edad y más de 15 años de edad que quieren trabajar, que pueden trabajar, que buscan trabajo. Esa es la población económicamente activa. Y que trabajan al menos, y que están al menos en capacidad de trabajar 1 hora por lo menos. Así define el IES a la población, el INEC a la población económicamente activa. Es decir, el número de trabajadores, la fuerza laboral ecuatoriana. Si la fuerza laboral ecuatoriana ha disminuido, es porque han sucedido una de las dos cosas o las dos cosas a la vez. La primera, la gente se ha ido, ha migrado y baja la población económicamente activa. La otra es que gentes que estuvieron buscando trabajo ya se han desilusionado, han perdido la esperanza y ya no lo están buscando. Entonces baja la población económicamente activa. La tercera posibilidad es una suma de estas dos primeras. Y eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador. Por eso el Ecuador ha perdido fuerza laboral en más de 100.000 personas. Como ha perdido fuerza laboral, ese número de empleados en el IES sobre la población económicamente activa le da un crecimiento del 1%. Pero en realidad es un estancamiento, porque lo que hay es un crecimiento ficticio por las razones que le acabo de señalar. Y la única forma de medir cómo va el empleo en un país no es contando cuántos empleos han crecido de un mes a otro, de un año a otro, sino cuánto ha crecido o ha disminuido el empleo respecto de la población económicamente activa, respecto de la fuerza laboral. Porque una cosa es tener una fuerza laboral de 8 millones y medio de personas y otra cosa es tener una fuerza laboral de 9 millones de personas o de 8 millones de personas. Esa es la forma técnica correcta de medir y de presentar las estadísticas de empleo. Lo que pasa es que en la economía ocurre lo que a veces observo que ocurre en la medicina. En economía hay gente que opina de economía en la forma en que cree que funciona la economía. Y no necesariamente la economía funciona así. Por ejemplo, un error muy frecuente es decir, a ver, del mes pasado acá se han incrementado 2.000 empleos o 20.000 o lo que sea. Entonces la pregunta es, ¿cuántos se incrementaron o no respecto de la fuerza laboral, respecto a la población económicamente activa? Es la forma técnica de hacerlo. Y lo mismo cuando se mide el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la suma de bienes y servicios que una economía produce en un año valorados a los diferentes precios del mercado. Entonces, lo que nos interesa es saber cuál es el incremento del Producto Interno Bruto real. ¿Qué significa el incremento del Producto Interno Bruto real? Descontada la inflación. ¿Por qué? Porque si usted no descuenta la inflación, puede haberse incrementado el producto, pero no porque tiene más bienes y servicios producidos, sino porque se incrementaron los precios. Entonces, nada es casual en economía, hay principios y fundamentos que se deben seguir para hacer un análisis correcto y tomar sobre todo las decisiones correctas sobre ese análisis económico. Entonces, todo esto que le estoy diciendo a mí me ha llevado a concluir
que el empleo, infortunadamente en el Ecuador, sigue estancado, por lo menos en lo que tiene relación con el empleo inscrito en el Seguro Social, es decir, el empleo registrado en el Seguro Social, las plazas de trabajo registradas en el Seguro Social, que son los que están aportando, ¿no es cierto?, mensualmente a la Seguridad Social. La Seguridad Social recibe bastante dinero. Por aportes recibe más de 5.000 millones de dólares y en general tiene ingresos que superan los 12.000 millones de dólares anuales. Mañana con 28 minutos, nos quedan pocos minutos, pero tenemos la participación de la audiencia, inquietudes. Julio empezó con el riesgo país a la baja. ¿Qué significa esto? Vea usted. A ver, el riesgo país es un índice que cuando está alto, los banqueros, sobre todo los banqueros internacionales, los prestamistas internacionales, públicos y privados, si el riesgo país está alto, consideran que también hay un riesgo muy alto de que el país, en este caso el Ecuador, no les pague las amortizaciones de capital y los intereses, porque el riesgo país significa fuertes dificultades internas en la economía para reunir los recursos y pagar la deuda externa. Pero cuando los gobiernos incrementan los impuestos, hacen convenios con el Fondo Monetario, y destruyen la inversión social para dedicar ese dinero a pagar la deuda, entonces usted acumula mayor cantidad de reservas internacionales. En el caso del Ecuador, la reserva internacional ha crecido a casi 9.000 millones de dólares porque ha ocurrido todo esto. Primero, más deuda pública externa que ha ido a la reserva. Segundo, el precio del oro. Hay un componente de la Reserva Internacional del Ecuador, que es el oro, que forma parte de la reserva. El precio del oro casi se ha duplicado en el último año y medio. Entonces, el incremento del precio del oro incrementa el valor contable del oro en la Reserva Internacional. Luego, tenemos entonces mayores recursos por mayor deuda pública, mayor deuda externa, por incremento del precio del oro, y luego por destrucción de la inversión pública, que esos recursos están acumulándose en la Reserva Internacional y no se están usando para la inversión pública porque hay que pagar una deuda muy grande. Y finalmente tenemos otra fuente que incrementa esa reserva, y es que el Estado ecuatoriano está acumulando importantes atrasos, es decir, pagos no realizados a proveedores y a instituciones del Estado, como por ejemplo atrasos en los pagos a los municipios, a los proveedores de los bienes y servicios que recibe el Estado. Estos cuatro componentes han incrementado de manera sustantiva la reserva. Pero lo que no se observa, por lo que hemos dicho ya al inicio de esta entrevista y en el curso de la entrevista, lo que no se observa es un incremento de la reserva internacional porque la economía ecuatoriana ha crecido de manera sostenida durante estos primeros 6 meses del año. Son estos factores los que han llevado al incremento de la reserva internacional, lo que nosotros llamamos los factores exógenos. Es decir, la mayor parte de ella, los factores exógenos son los que no puede controlar el país, son factores externos que el Ecuador no tiene control. Por ejemplo, no tiene control sobre el precio internacional del petróleo, no tiene control sobre el precio internacional del oro. Es decir, el único factor, o los dos únicos factores que puede controlar y sobre los que puede incidir el gobierno, es sobre la inversión del gobierno central. Y la inversión del gobierno central, como le digo, pues prácticamente está destruida. Y el otro factor es sobre la acumulación de los atrasos en el presupuesto general del Estado, porque no se están cancelando oportunamente, con oportunidad de vida, los pagos que hay que hacer a varios acreedores del Estado. Por ejemplo, la devolución del IVA a los adultos mayores. Y no solamente a los adultos mayores, devolución del IVA, por ejemplo, a los municipios, devolución del IVA a una parte del sector de la educación. Tampoco se están cumpliendo, como le decía, el pago con proveedores. Esta es una cifra bien grande dentro del presupuesto del Estado. Así que por ahí es por donde vienen los recursos que han incrementado la reserva. Lo bueno sería, y lo deseable es siempre, que la reserva se incremente, porque usted tiene un mayor crecimiento de la economía, se producen más bienes y servicios, crecen de manera sustantiva las exportaciones, la economía se dinamiza, entonces se puede recaudar más, el SRI recauda más, el Seguro Social recauda más. Entonces, los depósitos del Ministerio de Finanzas, del SRI,
se incrementan y eso forma parte de la Reserva Internacional. Los depósitos del IES se incrementan si usted tiene mayor número de empleados y eso forma parte de la Reserva Internacional, pero eso no es lo que está ocurriendo. Y no está ocurriendo no ahora, no está ocurriendo desde hace 8 años. Y por eso tenemos la situación que tenemos para la mayoría de ecuatorianos. Usted tiene aquí un crecimiento económico que favorece fundamentalmente a una élite poderosa, es decir, a la élite más fuerte de la economía. Y el resto está abajo esperando que por lo menos le den buenos servicios. Por eso le contaba, a modo de ejemplo, esto que me llamó poderosamente la atención, que están festejando la inauguración de una línea de buses. ¿Se puede usted imaginar? En pleno siglo XXI, festejar la creación de una ruta, ni siquiera de una nueva línea, sino de una nueva ruta por donde van a pasar los buses. Sí, eso es lo que se le está ofreciendo a la gente. Y los municipios, evidentemente, tienen graves problemas. Esa es materia de otro análisis, pero que vale la pena realizarlo, porque también hay que poner en orden, un poco más de orden en los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales. Me refiero a orden en el uso de los recursos, Roberto y querida Mayra. Paso cordial, agradecidos como siempre y nos permite, vamos a compartir ambos documentos que señalamos porque nos han llegado y hay que multiplicar esta serie de conocimientos que vierte un profesional de la naturaleza como el economista Marco Flores Troncoso. Hay que reenviar, sí es un aporte. Gracias por esta atención, doctor Marco Flores Troncoso. Que Dios los bendiga. Bendiciones. A usted, la educación al pueblo también en materia económica con el economista Marco Flores Troncoso, exministro de Economía y Finanzas. Son las 7 de la mañana con 34 minutos, momento de una pausa.